labarradeldeporte.com y Telellano en la cobertura de los campeonatos mundiales de patinaje junior y senior. Hoy cuando finaliza la ruta, bueno, si el buen tiempo lo permite, ha comenzado una pertinaz lluvia aquí en Guarne y está con nosotros el presidente de la Federación Venezolana de Patinaje, Fabián Arcila, quien fue el pionero en conseguir una medalla de oro para Venezuela allá en Barquisimeto 2003 y hoy, bajo su presidencia, por primera vez en la historia, una dama venezolana se viste de gloria al ganar la presea dorada como fue Solimar Vivas. Bueno, de verdad pues muy satisfecho del trabajo que hemos estado llevando a cabo. No hay nada más gratificante que ver los frutos allí en esos resultados. Bueno, haberlo hecho como atleta, ahora como dirigente, para mí era un gran reto. Y sin embargo, bueno, nos falta muchísimo todavía. Estamos apuntando bien en la Federación Venezolana de Patinaje en estar en los primeros lugares de los podios mundialistas. En este caso, estamos celebrando antes de culminar esta última prueba donde tenemos a todos los equipos en finales, que históricamente nunca había sido. Celebramos pues una medalla de oro y 4 medallas de bronce, lo cual da un mejor balance mundialista en cuanto a resultados. Y nos ubica en la 4ª posición por países, por lo cual pues definitivamente podemos decir con muchísimo orgullo que estamos entre los mejores del mundo. Sin lugar a dudas, por puntos 4º lugar y bueno, el trabajo continúa. Ahora nos toca a nosotros, los medios, conjuntamente con los dirigentes de las distintas asociaciones, seguir presionando al gobierno nacional, los gobiernos regionales, que necesitamos más pistas, necesitamos más patinódromos, porque este es un deporte que se está practicando masivamente en todo el país, que es muy bonito, que la juventud pues lo sigue, la niñez, pero no tenemos las pistas. Y si queremos seguir en ese camino ascendente, necesitamos escenarios. Sí, sin duda alguna, este impulso no se puede perder. Yo de verdad hago un gran llamado a todas las instituciones deportivas regionales, Ministerio de Poder Popular para el Deporte, que ya este es un deporte donde tiene que hacerse una mayor inversión. Incluso no hay que perder el impulso con el programa de juegos escolares, nacionales escolares, juegos municipales, donde son los proyectos de los cuales la Federación Venezolana de Patinaje ha estado apoyándose. Y bueno, esto no debe perderse. Yo creo que necesitamos seguir empujando, necesitamos seguir sumando causas y voluntades para este hermoso deporte. De verdad pues hago ese llamado porque Venezuela necesita lugares donde practicar y que eso no se convierta en nuestra limitante y mejor dicho pues de otra forma nuestro peor enemigo. Fabián, en los relevos tenemos muchísimo chance y el día sábado en los maratones. Sí, yo tengo de verdad una gran esperanza. De verdad que hay un tremendo equilibrio en cuanto a resultados con todo el equipo. Todos están en excelentes condiciones. Bueno, mostramos hoy que históricamente tenemos a los 4 equipos en finales, cosa que jamás había podido ser posible. Junto al anfitrión Colombia, más nadie. Así es, solamente Colombia y Venezuela son los 2 países que tienen a todos en sus finales. Haber dejado a Estados Unidos en senior mayores fuera, eso es grande porque tienen grandes patinadores con muchísima historia y nosotros también tenemos allí, no cabe destacar que tenemos a José Bastidas y Daniel Álvarez, que fueron también medallistas mundiales del año 2003. Yo creo que eso les va a llegar al corazón y sin duda alguna vamos a lograr con ellos también un excelente resultado esta noche de hoy. Bueno, aquí seguimos, bajo la lluvia, en esta tierra tan bonita de tanto calor humano que nos ha recibido a todos estos países en estos campeonatos mundiales de patinaje, y seguiremos llevando todas las competencias que restan y sobre todo la actuación dignamente de nuestros venezolanos en los mundiales de patinaje Guarne 2010.